Hoy por hoy, Ser Andújar. José María Martos. Saludos a los telespectadores de 10 Televisión Andújar, un saludo también para la audiencia de Ser Andújar. Vamos a hablarles en esta semana especial que estamos teniendo y que va a desembocar en la presencia de la Virgen de la Cabeza en nuestra ciudad. Qué mejor que hacerlo con Enrique Gómez Martínez, cronista de Andújar, historiador y un hombre que, entre otros muchos asuntos, no deja de escribir de la Santísima Virgen de la Cabeza. Enrique Gómez, bienvenido a esta su casa. Muchas gracias. Vamos a hablar de su libro, como se dice en estos casos, de su aportación al engrandecimiento de la historia de la Morenita, pero se me hace obligado que la primera pregunta sea para que nos hable usted de lo que va a ocurrir este próximo sábado, esa nueva bajada de la Virgen de la Cabeza. Sí, que mira, que sería la 32 bajada desde que tenemos contabilizadas las bajadas, desde 1506. Son 32 ocasiones en que la Virgen ha visitado, al menos que las tengamos documentadas. Entonces, esta nueva visita pues va a suponer pues un acto de fe multitudinario para Andújar y todo el entorno de la devoción a la cabeza, porque además va a ser muy participativo, porque todas las cofradías filiales van a tener la posibilidad de procesionar a lo largo de la carretera a la Virgen de la Cabeza, y va a tener también una repercusión económica en la ciudad, que también hay que tenerlo en cuenta. Estos 15 días que va a estar en la ciudad de Andújar, la Virgen de la Cabeza, pues son muchos actos religiosos y culturales los que están programados, y bueno, esto supondrá una asistencia masiva de público, de personas, a todos estos actos que se han programado, ¿no? Y creo que va a tener una repercusión buena para la ciudad en todos los aspectos. La imagen estuvo aquí en 2009, vuelve a estar ahora, va a estar en el 2027, evidentemente eso está más que asegurado. ¿Cómo ve usted estas sucesivas bajadas relativamente en corto espacio de tiempo, ¿no? Porque ahora, claro, estamos diciendo, es que hacía 12 años que no había bajado la Virgen, ¿vale? Sí, pero 12 es que ahora, 13 años. 12 13 años, pero es que ahora cuando suba el 5 de noviembre ya contaremos que faltarán apenas 4 años y medio para que baje otra vez. Es cierto, pero yo creo que las ocasiones, la ocasión obliga, ¿no? Y la ocasión justifica el por qué la Virgen viene, y porque vendrá, por supuesto, mucho más justificada, porque vendrá en el centenario, en el 800 aniversario de la aparición de la Virgen de la Cabeza al Pastor de Colomera, ¿no? Entonces, yo creo que lo veo justificado. También ha habido, porque mira, se bajó en el 4 y se volvió a bajar en el 9, con lo cual, además el 9 2 veces, una para la coronación y después se llevó a Jaén también, ¿no? A la catedral. Entonces hay espacios mucho más largos entre la presencia. Este mismo de 13 años, como hemos hablado, es muy largo, es excesivamente a lo mejor largo, ¿no? Pero bueno, como la Virgen nuestra no baja periódicamente y con unos años fijos de distancia entre un periodo y otro, pues está bien, aunque después lo que ya veremos es cuando surge otro motivo para que después del centenario la Virgen visite la ciudad, ¿no? Entonces yo lo veo que son circunstancias que se dan, y como son acontecimientos singulares, pues no lo veo mal que coincidan tan próximo en el tiempo una y otra visita. Una ciudad, la de Andújar, que con la presencia de la Morenita en nuestra ciudad, pues ya será muy noble, muy leal y muy mariana. Sí, está bien. No ha habido alguna crítica, se ha dicho, bueno. Pero pues, usted como historiador, cuénteme un poco cómo ve. Hombre, yo lo veo bien, sin lugar a dudas. Yo lo veo bien porque es una titulación que se añade y no es mala, no lo es malo para nadie. En Andújar se nos reprocha que somos muchos de la Virgen de la Cabeza y que nos volcamos por la Virgen de la Cabeza. Es cierto, pero la culpa no la tiene la Virgen de la Cabeza. La culpa la podemos tener nosotros si no tenemos el mismo interés y el mismo desgaste hacia el resto de los problemas que pueda tener la ciudad. La culpa es nuestra, pero no porque seamos. Yo puedo ser muy del Madrid,
pero eso no quiere quitar, no me exime de otras responsabilidades con respecto a lo mejor hasta el deporte en general. Sí. Y en este caso, yo es que lo he leído, lo he visto y lo han dicho, ¿no? Culpar a que la devoción de la Virgen de la Cabeza es nuestro mal, no, en lo absoluto. Eso es como si me dices que Almagro, que vive del teatro, pues que está mal que la gente se vuelque solo con el teatro. No, hay que volcarse con todo. Creo que hay que buscarle, en este caso, el lado positivo a que la devoción a la cabeza esté tan extendida en nuestra ciudad y sea uno de los, digamos, pilares de referencia de Andújar, es la Virgen de la Cabeza. Que hay que tocar otro, que hay que buscar, que hay que empresas, que hay que poner polígonos industriales, todo eso estoy de acuerdo con ello, pero no por eso vamos a tirar el esfuerzo que hacemos o la devoción que tenemos a la Virgen de la Cabeza. Yo creo que ambas cosas son independientes. Además, debemos de aprovecharnos, y tenemos suerte de tener algo tan fuerte, tan importante, de tantos siglos, de tanta influencia en toda España, incluidas las Baleares y las Canarias, y después en el extranjero. Es que hemos exportado una devoción enorme. Lo único que tenemos que saber es sacarle provecho. Y después ocuparnos de todo lo demás, por supuesto, ¿eh? Yo me gustaría que hubiera trabajo aquí para todo el mundo, que sobrara el trabajo, ¿no? Eso hay que preocuparse, por supuesto. Pero que saquémosle provecho a la devoción de la Virgen de la Cabeza. Saquemos provecho. Ahora, si no sabemos vender la devoción a la Virgen de la Cabeza, pues qué torpe. No, eso en cualquier otro pueblo. Tienen Olmedo, un pueblo de Castilla y León, de Valladolid. Olmedo. Tienen que Lope de Vega le escribió la obra famosa del Caballero de Olmedo. Pues allí gira todo aquello en torno a esa. Le saben sacar provecho. Y así cualquier pueblo. Nosotros, si fuéramos listos, le sacaríamos más provecho a Cervantes, por lo que escribió, a Lope de Vega, que nos dejó una novela. Sacaríamos mucho más provecho. Y que no decirte de la Virgen de la Cabeza. Mira, tan importante era la devoción a la Virgen de la Cabeza, tanto que en los siglos pasados todo el mundo pedía limosnas para el santuario de la Cabeza, pero no eran para ellos, no era para el santuario, era para su bolsillo. Claro. El fraude, contra ese fraude luchó enormemente durante siglos la cofradía de la Virgen de la Cabeza. ¿Por qué? Porque el santuario era muy importante y tú decías la cabeza en cualquier, pido dinero para la Virgen de la Cabeza, para el santuario de la Cabeza, y la gente daba dinero en las partes, en todos los sitios, ¿comprende? Y claro, eso había que luchar, es porque demuestra la importancia que tenemos. Vamos a ver, seamos inteligentes y todavía giremos mucho más. Ahora vamos a hacer el Museo de la Romería. Pues ese Museo de la Romería va a servir para que el que antes se iba directamente al santuario, ahora pase por Andújar, y eso significará dinero para la hostelería, para la tienda que pase y me voy a comprar esto que no lo encuentro en mi pueblo. Claro. ¿Comprendes? Sí, eso sí. Tiene que tener una repercusión y hay que verlo como eso, no como que se hace una inversión por el ayuntamiento y ahora resulta que no tenemos un polígono con 5.000 empresas ahí. Que tenga que venir todo el mundo nada más que Andújar a trabajar. Vamos a ver. Seamos un poco, no sé, consecuentes y valoremos lo que tenemos en vez de destruirlo. A veces yo digo que los peores enemigos de nosotros somos nosotros mismos. Sí. Los peores enemigos. Andújar es muy de esas características, ¿no? Sí. Porque uno lee redes sociales y comentarios y efectivamente en la mayoría de ellos pues está mal el parque, tal, no se arregla porque está la Virgen de la Cabeza. Claro. Pues no hay trabajo porque está la Virgen de la Cabeza. Y yo creo que es muy fácil meterse, además la mayoría con perfiles falsos, en redes sociales para tirar por suelo todo lo que se hace en Andújar porque está la Virgen de la Cabeza. Claro. Todo lo que no se hace en Andújar es culpa de que estamos pensando en la Virgen de la Cabeza. Claro. Y uno de los valores, uno de los pilares es eso, la religiosidad popular. Otra puede ser la arqueología, otra puede ser la sierra. Claro. ¿Comprendes? Lo que tenemos que hacer es saber potenciarlo, no destruirlo, sino vamos a potenciarlo. Si eso nos mentalizáramos todos,
pues tal vez sería mucho más Andújar, vendrían a esa industria, Claro. que todo el mundo quiere nada más que tener industria. Por cierto, Enrique Gómez, desde que ha venido el nuevo obispo, don Sebastián, esto ya es un no parar de acontecimiento importante en torno a la Virgen de la Cabeza, porque además tenemos a la vuelta de la esquina también esa propuesta del santuario. Vamos a ver si ahora ya, si se dice bien, se aprovecha esta circunstancia para ponerle el nombre exacto del santuario donde está. Claro, por supuesto. Es muy importante. Este obispo, que es joven, yo en los años que tengo he conocido muchos obispos. Y además algunos los he tratado personalmente, ¿no? Y desde luego es un hombre muy mariano. Es joven, tiene mucho interés. Este se ha descubierto aquí, se ha dado cuenta del filón que es la Virgen de la Cabeza. Él sí lo ha captado desde el primer momento que vino. ¿Se ha dado cuenta? Y claro, él está en una diócesis que tiene que gobernar, pero que además tiene que saber potenciar y expandir por todo el mundo y decir, él cuando vaya a otro sitio, de dónde viene, de dónde es obispo, y que hay una devoción muy importante, que es la de la cabeza. A pesar de que la gente de Andújar quiere empeñarse que no, y que es un mal para la ciudad. Pero don Sebastián se ha dado cuenta del tema. Y entonces, lógicamente, todo lo que él puede hacer por la devoción a la cabeza, lo va a hacer. Y la prueba ya lo tenemos. Lleva muy poco tiempo y ya ha propuesto lo de santuario nacional, ¿no? Yo creo que eso es importante. Santuario en el Cerro de la Cabeza, que por eso se llama la Virgen de la Cabeza. No es que yo lo diga. Lo dicen todos los papeles, todos los libros, todos. Porque la devoción de la cabeza tiene la suerte de tener libros escritos desde el siglo XVII, por gente de Andújar y de fuera de Andújar. Y mucha documentación de archivos de siglos anteriores. Entonces, podemos presumir de eso también, podemos presumir de la gran cultura que hay en torno a la devoción a la Virgen de la Cabeza. Y don Sebastián lo ha captado inmediatamente, el filón, la potencialidad que tiene, no solo Andújar, sino la provincia de Jaén, Claro. la diócesis de Jaén. Entera, claro que sí. Entonces eso lo ha captado perfectamente. Enrique, entre los actos que se van a celebrar con motivo de la bajada está también el tema cultural, el tema de conferencia. Háblenos de la suya, porque va a ser uno de los 3 ponentes que también en estos días en los que la Virgen de la Cabeza estará en Andújar, usted va a hablar de... Yo voy a hablar de los pleitos que la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza ha tenido desde el siglo XVI al siglo XX. Han sido muchísimos. Por eso, porque unos porque le querían quitar la Virgen, otros se consideraba, otros por ocupar el santuario, otros llegaron como los carmelitas a fundar en el santuario durante 72 días, hasta que consiguieron otra parte de la cofradía que un juez y tal los expulsara. Ha habido pleitos con Arjona, pleitos con particulares por el sitio donde estaba. Es que el cerro de la Cabeza era un terreno, o es un terreno, que es como una isla rodeada por tierra de otra persona. El santuario era solo realmente el espacio que ocupa la construcción, eso era propiedad de la cofradía. Y algo de tierra, pero muy poco. Lo que ahora sería la hospedería, los pozos, poco más. Pero las tierras esas eran de un señor que le dieron el título de Marqués del Cerro de la Cabeza. Y le dan un terreno, le dan un título que lleva aparejado una jurisdicción sobre ese terreno. Con lo cual, perdía jurisdicción el ayuntamiento el primero. El primero perdía autoridad en esa tierra. Y después perdía la cofradía, porque si ese señor decía, allí no entra nadie, pues no entraba nadie. ¿Qué ocurre? Que eso va a dar lugar a un largo pleito que, bueno, terminará en el siglo XX con los herederos ya, además, porque era una mujer,
que era su hermana, que era la que había estado casado con un heredero del Cerro de la Cabeza, del título del marqués, se lo deja a ella. Y esa tiene enfrentamientos con los sacerdotes diocesanos por servidumbre, por el paso de servidumbre, claro, porque tenía que dar paso. Y cuando llegaba que el pleito está mucho en eso, en que el marqués tenía que dar paso, cuando llegaba la romería, le tenía que permitir en sus terrenos, pues que llegaran por todo lo que venía en aquella época, los ganados, por la feria que había, todo el que venía, pues había que darle paso y además alojamiento, digamos, permitirle estar allí los días de romería, ¿no? Y claro, si el marqués tenía la jurisdicción, pues eso ya no podía ser. Y ahí está un pleito hasta el final, y por los enfrentamientos con los diocesanos, con los sacerdotes diocesanos, y por eso aquí en Andújar se pidió que viniera una orden religiosa, orden que darte cuenta como cuando vienen los carmelitas en 1590, el obispo estaba de acuerdo en que vinieran los carmelitas, y le autorizó a los carmelitas en contra de la cofradía y de una parte de la cofradía, que es el que pone pleito para ganar a los carmelitas. Le ganan el pleito y salen de aquí. ¿Y después se van los carmelitas? Y se vienen a la ciudad. Ya. Y ya fundan el convento en Andújar, ¿no? Ya. Entonces, ese pleito que empezó ahí, que ya empezó con pleito en esa época, siguió, y era por el interés que había por el santuario, porque los carmelitas también, ellos de la creación, la fundación El Monte Carmelo y tal, por el santuario como está en alto, claro, pues ya les recordaba todo eso, ¿no? Y bueno, pues continuará en el siglo XX, se pide que venga una orden religiosa. Pedía la condesa de Gracia Real, pedía que fuera los franciscanos, y el obispo Basulto, que era el de entonces, trajo a los trinitarios, porque los trinitarios también tenían interés en fundar. Pero lo que te estaba diciendo de los carmelitas es que el motivo de que el obispo quisiera que viniera una orden religiosa era porque, digamos, pusiera un poco de orden en lo que era la romería. Y la romería no era muchas cosas, pero una de ellas, como ejemplo, es que a los 9 meses de la romería se produce el mayor volumen de ingresos de niños expósitos en la casa cuna de Andújar. Entonces ese es un ejemplo de lo que quería. Hombre, en el siglo XVIII el deán Martínez de Maza decía que la solución a esos pecados, a todo eso que ocurría en el santuario y en la romería, era que las mujeres no vinieran a la romería. Claro, habíamos quitado ya un problema, una parte del problema, pues la solución a la mujer, y siempre le tocaba, como siempre, lógicamente, siempre le tocaba a la mujer. Podría haber dicho también que no fueran los hombres, estaría más. Bueno, como le decía en el inicio de esta entrevista, Enrique Gómez Martínez, saben ustedes que además es miembro de la Real Academia de la Historia, del Instituto de Estudios Jiennenses, y ahora hablemos, si le parece, de esa última publicación, la Real Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y la religiosidad en Andújar durante los años 20 del siglo XX, que está aquí recogido. Ahí planteo, bueno, pues la religiosidad en aquella época no era solo, también estaba San Eufrasio, también estaba la Semana Santa. Claro, en un nivel mucho menor, pero bueno, eran las devociones y la práctica de la religiosidad que se hacía en Andújar en aquellos años 20, ¿no? Y la cofradía, pues en los años 20 le va a corresponder organizar el 7º centenario de la aparición, que lo hicieron entre 1927 y 1928. La cofradía ya había perdido lo que era su capilla, y será la condesa de Gracia Real quien coste lo que ahora conocemos como la ermita de la Virgen o la capilla de la Virgen, la ermita en la calle Ollería, porque en ese terreno era de la cofradía, y ahí tenía, pues al margen de la Virgen Vicaria, como le llamaría,
de la cabeza, tenía el hospital, que venía de tiempos por lo menos medievales, el hospital para atender a enfermos y atender a peregrinos, etcétera, etcétera. También tenía de alguna forma sus lugares de reunión, de celebración, no solo de cultos, sino también de sus actos de junta, de la reunión de los diputados, que eran y el resto de los miembros, que eran los que gobernaban entonces la cofradía. Y entonces ahí, en este siglo XX, en esta parte del siglo XX, era donde se construye esta ermita, ¿no?, de la Virgen de la Cabeza. Otra cosa que trato, además de lo del centenario, que se ve cómo se desarrolla todo el centenario, hablo también de estos pleitos que tuvimos y que en ese momento del siglo XX seguían vigentes hasta 1930 con la llegada de los trinitarios. También trato otro aspecto, que es el intento de declarar el santuario Monumento Histórico Nacional. Y además lo propuso el ABC, el diario ABC, ¿no? Claro, vienen a ver el santuario y lo que pasa, pues se quedan escandalizados de que habían puesto azulejos de tipo sevillano, de tipo patio de una casa, le habían puesto el camarín lo eso. Claro, ven un edificio antiguo, un edificio donde al menos desde el siglo XVI se podría contemplar todas las obras que se habían hecho, todo lo que había allí, y dice, esto para que aquí no venga el que quiera y ponga lo que le dé la gana, declarémonos monumento nacional para que así tenga un control desde el Estado, para que allí no se puede poner lo que uno quiera. Igual que cuando se declaró bien de interés cultural la romería de la Virgen de la Cabeza con carácter etnológico en el 2013, ¿no? Lo mismo, eso está condicionado. Hay, además de entrar lo que sería la romería en sí, pues los caminos, con la anda, el archivo del santuario y otra serie de cosas. Si se quieren actuar sobre ello, hay que pedirle permiso a la Junta, a Patrimonio, ¿no? ¿Comprendes? Para que no pueda hacer cada uno lo que le dé la gana. De alguna forma eso está protegido, que para otras personas puede ser un condicionamiento en una serie de cosas, bien, pero es que eso garantiza que no se haga nada, aunque tengamos de los años 44, 45, que fue cuando se inaugura el nuevo santuario, que menos más que cuando lo restaura regiones devastadas o lo reconstruye, mantuvo la esencia de lo que era el santuario desde al menos el siglo XVI, con el diseño de Vandelvira, porque una cosa muy importante, que nadie supongo le dará importancia, es que la bóveda esta de cañón, que te permite un espacio de la iglesia totalmente libre de columnas y de obstáculos, que te permita ver perfectamente el presbiterio, te vea, aunque está la reja, que la reja es una división entre la parte más sagrada del ser sagrado y el resto, ¿no? Pues gracias a Vandelvira la tenemos así, porque los demás arquitectos que estaban en la construcción del santuario, lo que hacían es que creaban una nave de 3 espacios con columnas por medio, y entonces la solución la da Vandelvira, el gran arquitecto jiennense, que constructor de parte de la catedral de Jaén y bueno, de otros sitios, que se considera un genio de la arquitectura del siglo XVI. Estamos hablando del siglo XVI. Entonces, regiones devastadas, al menos respeto eso, con las capillas laterales, la bóveda de cañón, lo que sería la parte del presbiterio, con la reja, que se restaura. Parte se perdió, pero bueno, quedó una buena, aceptable restauración, ¿no? Que en el año 19-20, estaban con la restauración de la reja. Después nadie ha hablado más nada, pero a ver si tú te enteras de qué pasó con la restauración de la reja, porque yo creo que empezaron a hacerla
yo creo que empezaron a hacerla, espero que la terminaran, pues como vino ya la historia de la pandemia, Claro. pues es que no sé, es que después eso tuvo su noticia en el momento, pero después no sé, no, yo, al menos yo, no he sabido en qué terminó la restauración, que se estaba haciendo, ¿no? Luego, la cofradía, en esos años 20, pues, bueno, lo más importante fue el centenario. Y siempre con el apoyo mucho del ayuntamiento y desde luego todo muy dirigido, porque el ayuntamiento siempre fue el patrono de la cofradía, un protector. De hecho, noticias sobre la romería, sobre las cosas de la cofradía que no deberían de aparecer en las actas de sesiones municipales del ayuntamiento, aparece. El ayuntamiento siempre es el que se va a encargar de pedir tal o cual cosa, de intervenir en caso de un pleito, en muchas circunstancias de esas, ¿no? Y bueno, en líneas generales, pues eso, luego si te quieres, me dice algún epígrafe para que te lo amplíe el contenido. Lo que sí quiero que me comente es de otro asunto importante y es de Santa Teresa, que Sí. también ahí Enrique Gómez aporta algo importante al estudio de Santa Teresa. De San Juan de la Y Cruz. de San Juan de la Cruz, ¿sí? De San Juan de la Cruz, sí. Mañana empieza el Congreso Internacional sobre San Juan de la Cruz y su época, que se celebra en la Carolina, organizada por la Universidad de Jaén y el Instituto de Estudios Jiennenses, con el patrocinio de Caja Rural de Jaén, en el cual se va a debatir sobre la figura de San Juan de la Cruz, y yo voy a presentar un trabajo que es sobre el convento de los carmelitas aquí en Andújar. Es una cosa que no se ha estudiado porque la verdad es que como demolieron el convento, pues lo que hay sobre los carmelitas en Andújar es muy poco. Eso sí, nos dejaron una joya bibliográfica que es el Códice de Andújar, dicho de Luis y de Amón, un autógrafo que está reconocido de San Juan de la Cruz, que se conserva en la parroquia de Santa María. Eso debieron del convento dárselo al protector, que era Piedrola, al protector Piedrola, y fue pasando de mano en mano. Llegó hasta tener hasta el conde de la Quintería, que es el que más puede sonar, ¿no? El conde de la Quintería, y terminó en la parroquia. Y entonces, ya hace muchos años, en la década de los 70, se restauró, vinieron los carmelitas, lo restauraron en Madrid, y bueno, varias editoriales han hecho publicaciones, tanto en facsímil, con estudios sobre el contenido de esos dichos de luz y de amor de San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces el convento no estaba estudiado, y yo, pues bueno, voy a hacerlo de la parte del 16, porque claro, yo fundé en el 16. Yo considero que aunque en general los carmelitas consideran la fundación el año 1790, que es cuando lo hacen en el santuario, duraron, como ya dije, 72 días allí, y hasta el año 93 no hay realmente una autorización de fundación. Entonces yo pienso que debería ser 72 días en muy poco tiempo, un poco más de 2 meses, ¿no? Bueno. Entonces, para mí no es una fundación la del santuario en Andújar, sino es la fundación que ellos van a hacer en 1593 en la ciudad, a espaldas de donde estaba entonces el ayuntamiento, en la plaza de Santa María. La plaza de Santa María es esa casa que después le han llamado de los Albarracín y tal, porque lo vendieron a esa familia, el ayuntamiento, cuando se traslada a la Plaza de España, a lo que era Casa de Comedia y Cabildo, que era para que lo habían construido en el siglo XVII, donde lo conocemos actualmente. Pues los carmelitas van a fundar detrás. El convento era pequeño, allí había estado los trinitarios, hasta que se trasladaron a lo que fue, y conocemos todo en Andújar,
el camping, hoy conocido como la Plaza del Camping y tal, donde está el teatro principal. Entonces, allí funda en 1593. El convento era muy pequeño, a lo largo de estos siglos se van a hacer distintas obras, el convento en el 18 también le ardió, el convento tenía un pasadizo, primero en el siglo XVII lo hacen en alto para comunicar lo que era el convento con lo que sería el huerto, el lugar de descanso también, de recreo, pero bueno, ellos. Y después, debido a lo que estaba aquello mal, no gustaba, y lo terminó el ayuntamiento, terminó haciéndoselo a su costa, a la costa del ayuntamiento, subterráneo. Le hizo el pasadizo subterráneo. Y de hecho, los carmelitas, a pesar de todo, han dejado una calle que se llama Carmen y el Altozano del Carmen, que tenemos detrás de La Salle, del Colegio de La Salle, y el Carmen es perpendicular a Serpiente o perpendicular a la plaza de Santa María, ¿no? Y bueno, contaré pues eso, toda la historia esta de los datos que conocemos a lo largo del siglo, de los siglos XVI y XIX, XVIII y XIX, que con la desamortización de los bienes eclesiásticos por Mendizábal, porque hubo varios desamortizadores, pero uno fue Mendizábal, por esa época, pues salieron de Andújar. El convento estaba mal, estaba en ruina y terminó demolido, que lo que recordaremos todo para que alguien se sitúe, es donde estuvo un famoso y muy conocido salón de bodas y banquetes, ahí en el Altozano Carmen. Eso creo que lo recordará. Y esto es lo que yo voy a tratar en este congreso, donde hay participación de de profesores de otras universidades, y supongo que después se publicará el libro de actas del congreso. Pues estaremos atentos, lógicamente, al igual que en estos días. Saben ustedes que tenemos una programación especial en esta casa a través de toda Multimedia Jiennense, tanto en radio como en televisión, de todo lo que va a ocurrir con motivo de esa bajada. Así que seguiremos hablando, Enrique Gómez, de todas esas actividades que se desarrollan en estos 15 días, y por supuesto que le agradecemos que haya estado con nosotros compartiendo esas últimas publicaciones, esos últimos estudios que sigue usted llevando a cabo sobre la historia de nuestra ciudad, en este caso también ampliada a la figura de San Juan de la Cruz. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hoy por hoy, Ser Andújar.